Listo. Esta pregunta no es tan complicada, es más de, digamos, de tu cultura general, ¿no? En realidad. Sí, un poco de conocimiento de esta época, de la era de Quito, la época de las colonias. Entonces, sí hay que tener un conocimiento un poquito conceptual al respecto, especialmente un conocimiento geográfico. Correcto, la C. Muy bien, chicos. En su apogeo, el Imperio Español fue hacia finales del siglo XVIII. El territorio del Imperio Español alcanzaba los 20 millones de kilómetros cuadrados, considerándose así la quinta monarquía con mayor extensión en toda la historia. Entonces tenemos el Virreinato de Nueva España desde 1535 a 1821, que comprendía los territorios de México, la parte de Estados Unidos, California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Florida, Utah, Luisiana y parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. También Alaska y el territorio del Yukón, así como las Antillas, Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico y los territorios actuales de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Belice, Honduras y Costa Rica. Eso fue en ese año, ¿no? Luego tenemos el Virreinato del Perú, de 1542 a 1824, ¿sí? Que abarcaba los actuales territorios de Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá, Chile, Paraguay, Uruguay, las Galápagos, parte de Brasil y de Venezuela. Sin embargo, su territorio se vio disminuido a partir del siglo XVIII con el surgimiento de dos nuevos virreinatos sudamericanos. El Virreinato de Nueva Granada. Esto fue desde 1739 a 1819. Controlaban los territorios de los actuales Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Islas Galápagos, el norte de Brasil, el oeste de Guayana, incluía Trinidad y Tobago. Tenemos el Virreinato del Río de la Plata, de 1776 a 1811. Controlaba los territorios actuales de Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, parte de Brasil, incluía las Islas Malvinas. También tenemos uno que no está aquí contemplado, que es el territorio insular en el Mar Caribe. Entonces ahí tenemos Antigua y Barbuda, Bahamas, Montserrat, San Martín, Anguila, Bonaire, Granada, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba, Jamaica, Islas Vírgenes, Martinica, Guadalupe, Barbados, Bermudas, San Bartolomé, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, etcétera, etcétera. También tenían territorios en Asia, la Capitanía General de las Filipinas, la parte del Golfo Pérsico. En África tenemos el archipiélago atlántico y en Europa partes de Italia, partes de Francia y Oceanía. Pues básicamente España en ese tiempo tenía muchos territorios conquistados, ¿sí? Especialmente fue el boom de las colonias. Pues esta puede que estudiar mucho y leer bastante
Eric. Sigamos. Vamos ahí. Esta es buena. ¿Listo? ¿Estamos? Dice, es que el Tratado de Tordesillas se hizo con S. Excelente, me parece eso. Hizo con S. En un restaurante Lamado. Tordesillas. ¿Qué pasó? Pues ortografía, muchachos. Yamdo. Sí, a veces es medio feo escribir en el celular. A mí no me gusta. ¿Listo, chicos? ¿Cómo les fue? Vamos a ver. Correcto, la B. Muy bien, chicos, la B. Más que todo por la fecha, porque ahí se crea la nueva cédula real de 1563. Ojo con la fecha, verán, es muy importante la fecha. El Tratado de Tordesillas es de 1494, pero en la pregunta nos dice 1542, cuando Francisco de Orellana descubrió el río Amazonas. Entonces, ese tratado es mucho más atrás. Incluso ese tratado tiene que ver con otra cosa. Ese fue un tratado que básicamente era con respecto a una especie de viaje de Colón, ¿no es cierto? Donde convenía de una línea de demarcación, en donde tenían sus extremos en ambos polos geográficos y pasaba donde el oeste de las islas de Cabo Verde. Entonces, la gran diferencia con la demarcación establecida en las bulas pontíficas fue que la parte oriental de América del Sur, el extremo este de Brasil, quedaba ahora adscrito al área de acción de Portugal, lo que posibilitó el sometimiento a su soberanía cuando en 1500 Pedro Álvarez Cabral arribó a las castas brasileñas.
Es otra cosa este tipo de tratado. Era muy diferente. Era con respecto a una delimitación de a dónde tenían que estar demarcados ciertos hitos geográficos, ¿no? Era una línea de demarcación propuesta para el Tratado de Tordesillas de 1495 a 1545. Sí, entonces es muy diferente. En cambio, lo que nos menciona la pregunta con Francisco de Orellana, que fue en 1542, de hecho, hay un mapa interactivo que le pueden encontrar en la red. Si ustedes ponen, por ejemplo, Francisco de Orellana, la biografía les aparece en Wikipedia, y en Wikipedia internamente hay un link hacia un mapa interactivo. Entonces de ahí les va diciendo de dónde a dónde viajó él. Entonces él salió de Guayaquil, pasó por Quito, se fue a un campamento por el oriente. Entonces ahí fue bajando, pasó por Iquitos también. Entonces fue bajando y fue descubriendo el río Amazonas, ¿no? Básicamente Francisco de Orellana, ellos cruzaron los Andes. Imagínense en cuánto tiempo les llevó a hacer eso. Pasó por los ríos Coca y Napo hasta la confluencia de este con el Aguarico y el Curaray, donde se encontraron faltos de provisiones. Habían perdido 140 de los 220 españoles, 3.000 de los 4.000 indios que componían la expedición. Entonces imagínense en el viaje que era en ese tiempo. Entonces el 22 de febrero de 1542, Orellana prosiguió en el barco en busca de alimentos de río abajo. Lo acompañaron unos 50 hombres incapaces de retomar el río. Orellana esperó a Pizarro y finalmente envió a 3 hombres con un mensaje y comenzó la construcción de un nuevo bergantín, el Victoria. El bergantín viene a ser como una embarcación pequeña, ¿no? Mientras tanto, Pizarro había vuelto hacia Quito por una ruta más hacia el norte, con solo 80 hombres los que quedaban vivos. Imagínense, murieron muchas personas para llegar hasta el río Amazonas, ¿no? A cabo de 7 meses y un viaje de 4.800 kilómetros en los que navegó río abajo por el río Napo, el Trinidad, el río Negro y el Amazonas llegó a su desembocadura el 26 de agosto de 1542. Y desde allí se dirigió costeando a Nueva Cádiz, en la isla Cubagua, actual Venezuela. La Victoria, llevando a Orellana y Carvajal, bordeó la isla de Trinidad por el sur y quedó varada en el Golfo de Paria durante 7 días, llegando finalmente a Cubagua el 11 de septiembre de 1542. Entonces imagínense, si estamos hablando de 1500, en esa época no era tan fácil ser expedicionista. Aparte del montón de gente que llevaban, mucha gente moría. Puede ser por el clima, porque no era tan fácil tampoco traspasar todo eso. Imagínense, de Guayaquil subir a los Andes, no es que había carreteras, tenían que ir por Chaquiñán, por el Capañán que se llamaba. Entonces, fue realmente una cuestión muy impresionante lo que hizo Francisco de Orellana al descubrir el río Amazonas. Los que conozcan el Oriente, en buena hora. Los que no, bueno, espero que ya pase esta pandemia para que vayan y conozcan el Oriente, porque es increíble. Sigamos. A ver, esta facilita.
Muy bien, muy bien. ¿Listo? Correcto. La B. Muy bien, chicos. Bueno, los obrajes era un sistema de producción, especialmente en la Nueva España. Eran pequeñas industrias que existieron desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX, donde su mayoría de los indígenas fabricaban productos textiles manejado de modo anárquico, pues cada establecimiento fijaba sus propias reglas y condiciones laborales, algunas de las cuales constituían brutales abusos contra los trabajadores, lo que motivaba la enfermedad y muerte de estos, o en otros casos, la fuga de los trabajadores. Porque en Europa era muy cotizado el trabajo de los obrajes, entonces enviaban bastante hacia Europa. Y la calidad de algodón de acá de América era de alto nivel, por eso era muy lucrativo en ese tiempo efectuar trabajos de obrajes. Obviamente que los indígenas eran explotados, eran muy explotados, ¿no? Sigamos. Ok. Esto ya vimos acá. ¿Listo? Muy bien. Por ahí me estaban preguntando qué son las mitas. Bueno, las mitas
Era un trabajo obligatorio que los indígenas deberían cumplir en las minas. La mita consiste en que todos los pueblos deben dar a las haciendas de su pertenencia un número determinado de indios para que se empleen en su trabajo, y otro número se asigna a las minas, cuando habiéndose registrado sus dueños han conseguido que se les conceda mita para hacer sus labores con más conveniencia. Era un tipo de sistema esclavista. Los mitayos eran movilizados de acuerdo con reglamentos establecidos por los cabildos, de tal manera que solo podían ser sacados de sus pueblos en grupos de 100 en 100 no más, y a cada uno se le asignaba un salario de un real, que realmente era poco. Tuvo una característica realmente inhumana por el trato que recibían los indígenas por parte de los españoles, quienes los convirtieron en verdaderos esclavos, pues frecuentemente las disposiciones de los cabildos quedaban burladas y los indios no recibían ni siquiera su salario. Además, eran mal alimentados y maltratados, y se les exigía en cambio un rendimiento mayor al de sus propias fuerzas. Básicamente era como, digamos, de trabajar en las minas era una sentencia de muerte. Las minas con sus abusos y atrocidades fueron denunciadas repetidas veces durante la colonia por varios misioneros y científicos. Tal es el caso de las revelaciones realizadas por Jorge Juan y Antonio de Ulloa en sus memorias secretas. Posteriormente, por el año de 1812, en las propias Cortes de Cádiz, el patriota guayaquileño doctor José Joaquín de Olmedo luchó arduamente para obtener su abolición. Fue célebre su discurso ante dichas Cortes en el que Olmedo dijo: «Pero ¿por qué me he detenido a referir los males, los abusos y perjuicios que traen consigo las mitas, cuando para ser abolidas les basta el ser en sí injustas, aunque fueran ventajosas? Esta injusticia se funda, y ya no son precisas las pruebas, en que la mita se opone directamente a la libertad de los indios que nacieron tan libres como los reyes de Europa. Es admisible, señor, que haya habido tiempo razones que aconsejen esta práctica de servidumbre y de muerte, pero es más admirable que haya habido leyes que la manden, reyes que la protegen y pueblos que la sufran». Para ese contexto no hay que ir muy lejos. Ahora actualmente es parecido a lo que está pasando, en donde los profesores se trabaja más de 12 horas con un sueldo miserable y ni siquiera les pagan. Es terrible, ¿no? Terrible. En cambio, vamos a seguir con el otro muchacho, que es Alonso de Illescas, ¿sí? Él nació en la provincia de Esmeraldas en 1528. Fue un liberto cimarrón, fundador y líder del cacicazgo, reino de los ambos de Esmeraldas, y reconocido héroe nacional ecuatoriano, y conocido como el máximo héroe de la libertad afroecuatoriana. ¿Listo? Continuamos.
¿Listo? Correcto, la B, muy bien, chicos. Hay diferentes formas de administrar los estados, ¿sí? Entre ellos tenemos la separación de poderes, separación de funciones y fusión de poderes. Son algunos de ellos, ¿no? La separación de poderes está a un nivel más alto entre diferentes poderes independientes, mientras que la separación de funciones es equivalente a la división de funciones dentro de un solo poder. Ningún poder debe tener preponderancia real o forma sobre los demás poderes, es decir, que de hecho y derecho sean entre sí independientes. Esto distingue a la separación democrática de poderes de la división funcional. La fusión de poder es completamente opuesta. En esta situación, las ramas ejecutiva y legislativa se entremezclan y no hay separación de poderes. La separación de poderes suele estar presente en el presidencialismo, en las presidencias y en las monarquías constitucionalistas, mientras que la fusión de poderes y separación de funciones se encuentran en las formas de gobierno parlamentarias, en las partitocracias y en las dictaduras. Eso es importante que lo sepan, chicos. ¿Listo? ¿La función o la fusión? Básicamente sí, es como parte de la dictadura. Esta es una forma de fusión de poderes. Es como que todo el poder se concentra en una sola persona. Y eso pasó mucho en las dictaduras militares, en donde ellos controlaban absolutamente todo. ¿Listo? Correcto, chicos, la D, porque ¿qué nos está diciendo el cuadro? Hay que leerlo bien, ¿no? Dice, Emiratos Árabes Unidos es el principal productor mundial de petróleo. No, es Arabia Saudita. Angola supera a Nigeria en África. No. Qatar es el principal productor de Medio Oriente. Tampoco. Entonces, ¿Rusia supera a Estados Unidos como productor mundial de petróleo? Sí, obviamente, ¿no? Estamos arriba Rusia, Estados Unidos tiene menos. Entonces, es de ir leyendo y encontrar cuál es la verdadera. Porque este es un tipo de lectura, no es inferencial ni hipotética, es lectura literal de datos estadísticos. Hay que leer lo que está en el cuadro, nada más, y se encuentra la respuesta. Sigamos.
¿Listo? No, es la C. Es la UNASUR. Comunidad Andina no existe. Es la C, no, la UNASUR. Eso está mal. Es la UNASUR. Ya, la UNASUR fue un movimiento político en donde buscaba unificar a varios países de América del Sur. Los que todavía están, digamos, los que todavía conforman esta cuestión es Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela. Perú se mantiene suspendida desde abril del 2008. Su principal objetivo era construir una identidad y ciudadanía sudamericana y desarrollar un espacio regional integrado. ¿Cuándo surgió este movimiento? Este movimiento surgió en el 2008 con el Tratado Constitutivo de UNASUR, el cual entró en vigor en 2011. Estuvo originalmente conformado por 12 estados independientes, cuya población conjunta es más de 400 millones de habitantes, representando el 68% de la población de América Latina. En abril de 2008, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú decidieron suspender su participación en el organismo por tiempo indefinido, debido a la falta de resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización. A partir de ese momento, varios países anunciaron su salida. Colombia en 2008, Ecuador en el 2019, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay en el mismo año y Uruguay en marzo del 2020. En 2009, con el objetivo de oponerse a UNASUR, los presidentes de 8 países de América del Sur se crearon PROSUR. Ojo con esta información. Se creó PROSUR. En abril del mismo año, el presidente brasileño Jair Bolsonaro formalizó la salida de Brasil de UNASUR en abril de 2019, junto con los presidentes de Argentina, Chile y Paraguay. En realidad es una organización estática, no ha hecho absolutamente nada. Yo no sé mismo a qué se dedica, pero tenemos un tremendo edificio por la mitad del mundo, un edificio enorme que más parece cualquier cosa menos institución gubernamental. Entonces ahí se gastaron millones de dólares, la UNASUR que está acá en Ecuador, y bueno, todavía no se sabe qué van a hacer con ese edificio, deberían hacerle universidad en realidad, darle mejor funcionamiento a ese sitio, hacerle a la universidad, porque sí se necesita más universidades en el país. Exactamente, está en la mitad del mundo. Pasa votado eso, claro, eso no... Sí, Ecuador ya se salió, por eso les decía que la respuesta es la C. Digamos, exacto, no sirvió para nada. Más lo que costó ese edificio al Estado ecuatoriano que para su funcionalidad. Yo considero de que deberían hacer ese edificio una universidad. Deberían hacerla. De hecho, creo que sí estaba un proyecto. Por ahí escuché algo, pero de ahí no he escuchado nada más. No me han comentado nada. Pero supuestamente le iban a hacer una universidad en UNASUR. Pero sí deberían hacerlo porque es un edificio que no hace nada, no funciona para nada, no sirve para nada. Entonces sí sería bueno crear más universidades. Y sí se necesita más universidades en realidad. A Ecuador le sobra dinero, por eso se roban bastante. Centro Comercial UNASUR. Bueno, los que viven bien acá al norte, el centro comercial más cercano les queda el de acá, pues del condado. Pero yo no creo que más el portal, ¿cierto? El portal. Pero ¿para qué otro centro comercial? No sirve para nada eso. Y ahora peor que no pueden ni salir, ¿para qué quieren otro centro comercial? Mejor que sea una universidad, yo creo que es mejor ahí. Sigamos.
¿Listo? Correcto. Bueno, este es un tema que sí está en la prueba. Voy a ampliar un poco más este tema de la dolarización y todo esto. Este tema está en sociales, yo le vi. Bueno, les voy a contar un poco, ya, vamos. Es como tipo historia de terror, básicamente. Esta crisis surgió en 1999, como está ahí en la pregunta. Fue una crisis financiera, socioeconómica y política del Ecuador que atravesó a finales de la década de los 90 e inicios del año 2000. Bueno, en esa época yo estaba todavía queriendo salir de del colegio, en realidad, así que no tenía en cierta forma conciencia de lo que estaba pasando en realidad. No tenía mucha conciencia política y social. O sea, joven, ¿no? Igual que ustedes. En esa época recién salía del colegio y queriendo ver qué estudiar en la universidad. Entonces todavía no entendía digamos, de cierta forma, la magnitud de tal evento, qué es lo que estaba pasando, pero tenía ciertas referencias. Entonces, imagínense, uno siendo joven no sintió tanto el golpe porque lo que sintieron fueron más mis padres o los papás de ustedes, no sé. Entonces, en realidad, varios bancos privados cerraron y entraron en un proceso de rescate financiero pasando por manos del Estado ecuatoriano. ¿Qué pasó aquí? Esto sucedió en el mandato de Yamil Maguad y Gustavo Noboa. Esta situación tuvo como principales consecuencias la dolarización de la economía ecuatoriana y la crisis migratoria ecuatoriana y un golpe de Estado en el año 2000. Recuerdo que Yamil Maguad fue alcalde de Quito antes de ser presidente y fue puesto por los hermanos Isaías en la presidencia. Básicamente fue puesto por los banqueros. Yamil Maguad sufrió un derrame cerebral. Básicamente era un discapacitado, un enfermo mental, estaba loco. Eso sí está registrado y de hecho hay un documental que habla de eso. Entonces Yamil Maguad no tenía capacidad para gobernar. Era simplemente un títere de los banqueros. Vilma Salgado en ese tiempo era la dura de la economía financiera ecuatoriana. Y hoy estoy recibiendo su clase. Bueno, entonces Vilma Salgado era una durísima en ese tiempo del Ministerio de Economía. Ella explica que las reformas en la legislación financiera introducidas en 1994, tendientes a la liberación financiera, dejaron a los intermediarios financieros locales en absoluta libertad para manejar la cartera de crédito, liberados de las normas y controles, es decir, que no existía control, venía lo que se llama libre mercado. Ojo, una cuestión muy importante dentro de la historia, el señor Alberto Dajic fue el principal causante también del feriado bancario porque él era el ministro de Economía en ese tiempo y Alberto Dajic venía estudiando de la Universidad de Chicago, que básicamente vendría a ser uno de los principales artífices de lo que sucedió, porque él venía de una escuela neoliberal desde Estados Unidos, obviamente educado directamente por el FMI. Entonces, la crisis financiera del Ecuador tuvo su origen en el gobierno de Sisto Lambarayén, que este señor estaba loco, era un viejo decrépito que nos cambió el horario, básicamente. Estaba loco este viejo. Nos hizo entrar a los estudiantes, me acuerdo, por ejemplo, teníamos que ingresar a las 7 de la mañana y este viejo se le ocurrió cambiar el horario y teníamos que entrar a las 6 de la mañana y estar en clases. Entonces era una locura lo que pasó en ese tiempo. Este viejo estaba loco. Qué bueno que ya se murió.
Entonces, en 1994 crearon la ley de instituciones financieras que bajaron los tipos de interés para inyectar mayor liquidez en el mercado crediticio. Entonces, todas estas leyes que crearon fue para los bancos, para los que estaban en el banco. Y recuerden que en ese tiempo Lazo tenía su banco, el Banco de Guayaquil. Entonces le financió a él también. Entonces, otro factor importante que agravó la crisis fueron los gastos militares efectuados que hizo en el Ecuador para afrontar el conflicto bélico del CENEPA en 1995 con el Perú. Entonces le recuerdo que eso también fue muy importante, la guerra contra el Perú en 1995. Y en esa época, ¿quién estaba de general? El señor que quiso ser presidente, por suerte ya no le dieron chance, y es un militar retirado, incluso quiso ser presidente del Ecuador, la cual me pareció una barbaridad que este viejo ya desaparezca de la escena política. Ya para qué más dinosaurios en este país, no los necesitamos. Y también azotó el fenómeno natural del Niño en 1998. Entonces, y también hubo una crisis financiera internacional, el desplome del petróleo, que en ese tiempo estaba a $6.30 el barril, siendo un país cuyos mayores rubros de exportación y financiamiento del presupuesto estatal depende de la industria petrolera. Hasta el día de hoy creo que seguimos con eso. Y en 1999 tenemos el fenómeno del Niño, la crisis financiera internacional, el manejo de las políticas económicas, que se ha centrado en evitar la quiebra de los bancos, es decir, a ellos les privilegiaron bastante pagos exclusivos donde no pagaban la deuda externa e interna, en donde se tenía que pagar de cierta forma. Entonces, esto ha afectado mucho a la economía ecuatoriana. El 8 de marzo de 1999 se declaró un feriado bancario de 24 horas. Entonces, el señor Yamil Maguad, con su problema mental y su enfermedad mental, salió en cadena nacional mencionando que estábamos en un feriado bancario. Entonces, imagínense, hace unos 3 o 4 días atrás, nuestros padres, sus papás, me imagino, ya estaban como que pronosticando lo que iba a pasar, no podían sacar el dinero de los bancos. Había personas que sí lograron sacar porque les habían avisado, porque tenían contactos en los bancos y les habían avisado lo que estaba pasando. Ojo, los bancos que sobrevivieron: Banco del Pichincha, Banco del Pacífico, Banco de Guayaquil, Banco Nacional de Fomento, aunque el Banco Nacional de Fomento es el Banco del Estado, pero estos 3 bancos, Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha, Banco del Pacífico, sobrevivieron gracias a que el Estado inyectó mucho dinero para que ellos puedan sobrevivir, entre ellos encabezando el señor Lazo, que fue ministro de Economía un tiempo, en ese tiempo también fue gobernador en el Guayas, y cual hizo muchas atrocidades y tiene el descaro de lanzarse al presidente. Yo nunca voy a votar por ese tipo tan aberrante, tan desagradable, que frustró mucho el futuro de muchos jóvenes ecuatorianos, y por causa y por culpa de este señor también muchas familias se separaron, muchas personas se suicidaron, y tiene el descaro de salir en pantallas, tiene el descaro de salir en campañas políticas, no tiene sangre en la cara. Este señor no debería ser ecuatoriano, es enemigo del pueblo ecuatoriano, porque él fue el mayor beneficiario de esta crisis financiera que pasó en ese tiempo. Y la verdad es muy aberrante ver a este señor todavía que siga en la escena política. Tiene mucho poder económico, eso nadie lo niega, tiene mucho dinero, pero a costillas del feriado bancario. Entonces este señor se benefició bastante, cosas que la historia no dice, y no puedo creer que hay gente que quiere votar por él, la cual es una cosa increíble porque no conocen la historia, es increíble. Entonces el ingreso per cápita, el dólar estadounidense había caído por 32% durante aquel año. Obviamente el dólar, cuando nos dolarizamos, Abdalá Bucaram nos quería dolarizar, le dijeron locos, y creo que les comenté. Entonces, cuando ya entramos a la dolarización, el dólar costaba ya 25. Un sucre costaba $25. Por tal motivo era carísimo el cambio. Nuestra moneda no valía absolutamente nada. No sé si alguno de ustedes conocen nuestro sucre, sí deben de conocer el sucre por ahí. Entonces, con la dolarización y el dinero congelado en las arcas de los bancos, se devaluó en forma significativa el sucre, y una parte de la población
empezaron a devolver su dinero mucho tiempo después, pero ya en dólares americanos. Imagínense, se perdió mucho dinero, mucho dinero. Había gente que tenía millones de sucres, pero con el cambio de la moneda, o sea, no valió nada, absolutamente nada. Entonces, la economía nacional se fue hacia abajo, ya que un dólar equivalía a 25,000 sucres en ese entonces, y la devolución en dólares significaba pérdidas para esta sociedad que empezaba un nuevo cambio monetario. Entre la incertidumbre de la población por su dinero e impulsado por las necesidades de realizar sus pagos o compras particulares, imagínense, algunas personas naturales pero adineradas se aprovecharon de esta situación y como último recurso les empezaron a comprar estos certificados a un precio menor o con un supuesto descuento de lo que en realidad valía en dinero efectivo. Asimismo, la dolarización del pueblo ecuatoriano sufrió un cambio drástico debido a que las personas con dinero en sucres perdieron doblemente, como el valor de los papeles y la devaluación del dólar con respecto al sucre, mientras que los grandes deudores de la banca cerrada crearon fideicomisos para pagar sus altas deudas. El 9 de enero de 2000, entonces el presidente de la República, Yamil Maguad, anunció en cadena televisiva lo siguiente: el sistema de dolarización de la economía es la única salida que ahora tenemos y es el camino por donde debemos transitar. Los problemas económicos, financieros y políticos irresueltos llevaron a masivas protestas en las que un grupo de mando medios del ejército liderado por Lucio Gutiérrez, ahí apareció Lucio Gutiérrez por primera vez, se tomaron en Congreso Nacional y declararon un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? En donde las tres Fuerzas Armadas se hacían del Estado, con la participación de civiles y movimientos indígenas, la CONAIE, que ya apareció en la caída de Abdalá Bucaram, un 21 de enero. Mientras tanto, el alto mando de las Fuerzas Armadas retiró su apoyo al presidente, derrocando a Maguad el 22 de enero de 2000 y facilitando la ascensión de Gustavo Nova como presidente constitucional. ¿Dónde estaba Yamil Maguad? Después de su caída fue a dar clases en Harvard. Es profesor en Harvard. Ese fue el pago que le dio el FMI por quebrar al país y por ser parte de un experimento maquiavélico del imperio de Estados Unidos. Básicamente fue lo que pasó al Ecuador. Y hay muchas cosas de trasfondo lo que pasó en el feriado bancario. Hay muchos documentales, les recomiendo que lo vean, que están en internet, porque ese tema sí va a estar en la prueba, sí va a estar. Yo le vi los temarios y decía feriado bancario, la dolarización y todo eso, porque ustedes tienen que conocer este tema. Es importante que la generación de ustedes conozcan este tema, porque yo ya lo viví, soy un sobreviviente de esa época, todavía sigo en pie, y ahora a ustedes les toca no volver a repetir esto. ¿Listo? Continuamos entonces, chicos. En realidad Ecuador es, yo creo que deberían cambiar el nombre de Ecuador a Absurdistán, porque aquí pasan cosas bien absurdas. La última preguntita, chicos, viendo el panorama deprimente de lo que pasó acá. Entonces, vamos a ver. ¿Por quién va a votar? Dice, yo la verdad siempre voto nulo. No me gusta eso, cuestión de democracia, no es el voto. Eso no es democracia. Dice Andrea, y así fue cuando me quedé sin herencia. Para rematar. Chistosos son, ¿eh? Real, dice. Sí, en realidad muchas personas en ese feriado bancario tuvieron que salir de sus casas propias y arrendar sus casas y vivir arrendado en otra casa, pero las deudas de esta pobre fuente fue terrible que les tocó vender su propia casa por pagar al banco, imagínense. Entonces los dueños del país siempre ha sido el banco. Y recuerden que en la historia del Ecuador siempre los banqueros han tenido las de ganar desde muchos años atrás, desde el siglo XIX, incluso hubo un gobierno creado por los banqueros. Hablemos casi por la época del boom del cacao, un poquito más adelante. Me haré banquero, bueno, si es que tienes dinero. O como Lazo, que se casó con una de las hijas creo que era dueño de un banco. Entonces de ahí se apalancó para crear su propio banco. Por eso guardan el dinero bajo el colchón. Bueno, chicos, nos quedamos hasta aquí ya. Por favor, revisen esta cuestión del feriado bancario y la próxima clase continuamos con este tema que es súper importante. Hay unos temas que todavía nos falta.